Hola y bienvenidos. En este nuevo episodio de Convénceme vamos a hablar de algo súper interesante. Pero antes, me gustaría preguntarles a mis amigos cristianos y republicanos en el mundo entero, particularmente en los Estados Unidos. Quisiera preguntarles, ¿están cansados de ganar? ¿Han ganado demasiado? ¿Se acuerdan cuando su presidente les dijo que le iban a tener que decir, no, por favor, señor presidente, ya no queremos ganar tanto, estamos cansados de ganar? Les pregunto yo, ¿están cansados de ganar? La verdad es que las cosas que están pasando no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, son atrocidades. Son atrocidades que nunca nadie antes pensó que en el siglo XXI podrían suceder. Y todo esto ha sido a causa de la iglesia cristiana evangélica que ha mentido y engañado a sus seguidores. Y una de esas grandes mentiras, aparte de todas las que ya hemos hablado, una de las más importantes en este sentido tal vez es lo que ellos le dicen una guerra espiritual. A finales de los años 70, a principios de los 80, específicamente en 1981, un director y actor cómico llamado Mel Brooks hizo una película que en ese entonces fue una película mediocre, pero que después se quedó como un clásico. La película en español se llama La loca historia del mundo. En inglés se llama simplemente The History of the World. Y esto es curioso porque Mel Brooks lo que hizo fue hacer una mofa de la historia del mundo, comenzando desde la era prehistórica, donde los hombres prehistóricos comenzaron a tener sus comunicaciones y su civilización, pasando hasta la guerra de la Revolución Francesa y pasando por el periodo del Imperio Romano, particularmente hablando de un personaje increíblemente detestable y odioso y verdaderamente loco. Y ese era el emperador romano Nerón. Aquel hombre que se sentía Dios, que se creía Dios y que actuaba como Dios. Dentro de sus decisiones estaba la vida y la muerte de cualquier ser humano. Y en esta película Mel Brooks hizo esa mofa en una manera exagerada. Un hombre verdaderamente detestable, el personaje te caía gordo, más que darte risa, te da un poco de temor de ver la impunidad de este personaje. Lo que es verdaderamente increíble, que en la actualidad, en abril del 2025, ese personaje que habían creado de una manera ficticia, se convierte en una persona real, en un personaje real, que no solamente no es un emperador romano, sino que es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, la potencia mundial de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la verdad es que es no gracioso, más bien es terrorífico. Es verdaderamente terrorífico, no solamente lo que está pasando en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y es algo súper complicado de corregir o de arreglar. Pero todo esto no es una casualidad, todo esto es un plan, todo esto estaba planeado desde hace muchos años. Más o menos desde los años 70, la iglesia cristiana evangélica decidió que tenían que cristianizar a los Estados Unidos. Por eso es que ellos tomaron el lema de We the People. Cuando ellos dicen We the People, que es lo que dice la Constitución, es regresar al principio. Por eso el lema de Donald Trump es Make America Great Again. No es en los años 50 o los años 40. No, ellos hablan de cuando los Estados Unidos se inició, en donde los que firmaron la Constitución, los padres fundadores de esta nación que firmaron la Constitución, cuando se sentaron a la mesa dijeron We the People. Pero We the People significaba nosotros, los blancos cristianos evangélicos que estaban en ese momento. ¿Por qué? Porque de esa manera estaban eliminando a las mujeres, a los nativos americanos y a los afroamericanos, que eran los esclavos. Porque las mujeres, los nativos americanos y los esclavos no eran considerados gentes,
eran bestias, no eran considerados gente común. Por eso la Constitución dice "we the people", que era la gente blanca. Y eso es exactamente lo que quieren hacer. Ahora, ¿tú piensas que es una exageración? Yo te sugeriría que leyeras el proyecto 2025, que fue redactado por pastores cristianos evangélicos, los cuales explican y determinan precisamente que la única manera de cristianizar a los Estados Unidos es destruyendo la estructura gubernamental que existe en la actualidad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque ellos intentaron cristianizar a los Estados Unidos desde 1980 con el presidente Ronald Reagan, con quien hicieron una coalición también. Pero no lo lograron. El presidente Reagan no cumplió las promesas que había prometido. Después esperaron hasta que vino el presidente George Bush padre, que tampoco se dieron las circunstancias adecuadas. Después vino el presidente George Bush hijo, que tampoco se dieron las circunstancias adecuadas, porque Bush padre, tanto Bush hijo, estaban peleando sus propios intereses con el petróleo de Irak. Esa es la realidad. Todos los republicanos siempre ven sus propios intereses y se olvidan del pueblo americano. Y por último, los cristianos evangélicos hicieron esta tercera coalición con el presidente, George Bush Espíritu Santo. Uno es el Padre, otro es el Hijo, y este vendría siendo el Espíritu Santo, ¿no? Y en realidad es Donald J. Trump, que es un hombre verdaderamente enfermo, loco, que no tiene límites, que no tiene moral, no tiene un compás moral, y que lo utilizaron precisamente porque nadie en su sano juicio podría destruir la estructura de un gobierno que fue creado por más de 200 años. Todo lo que los demócratas crearon para proteger a la población, todos los programas sociales, todo el seguro social, la ayuda a los ancianos, la ayuda a los desamparados, la ayuda a los pobres, la ayuda a los inmigrantes, todas estas ayudas fueron destruidas por Donald Trump y su presidente Elon Musk. Ahora, hay una cuestión importante. Muchos de ustedes a lo mejor no saben. Ustedes saben de Elon Musk, pero ustedes a lo mejor no saben que son 13 multibillonarios que fueron contratados por Donald Trump para su gabinete, que son secretarios, que son asesores. Y estos 13 billonarios son los que están decidiendo qué es lo que se va a hacer con la economía mundial y qué es lo que no se va a hacer. Ahora, lo que pasó con la bolsa de valores y con lo que está pasando con la economía, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, no es un accidente. Simplemente que a Donald Trump le dicen qué es lo que tiene que decir, y él lo dice. La intención de estos cuates en realidad es destruir no solamente la economía de los Estados Unidos, sino la economía mundial. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué quieren destruir la economía? ¿Por qué quieren que esto sea devastado hasta cero? Bueno, hay una razón muy importante. Primero que todo, ellos con su plan 2025, lo que están ejecutando en principio va a ser erradicar el aborto. Ellos van a pelear en contra del aborto, en donde van a poner a cada republicano, cada persona cristiana en los Estados Unidos como un watchman, que es como un vigilante. Y aquellos que vean cosas irregulares con las muchachas que están embarazadas van a poder señalarlos para que el gobierno venga y los encierre. Van a encerrar no solamente a las muchachas que quisieran tener un aborto, sino que van a encerrar a los doctores, a las enfermeras y hasta el taxista o el del Uber que la transporte. Es decir, va a ser una cacería terrible. Esta es la primera instancia. La segunda instancia es atacar y eliminar por completo a la comunidad LGBT. Esto no es nuevo. Esto mismo sucedió en Alemania en 1939 con Hitler. Después de eliminar y deshacerse de la comunidad LGBT, vienen los hispanos, los latinos, que de hecho ya a la mayoría de los latinos se les ha dado un ultimátum en donde se tienen que registrar para decir básicamente: hey, mi nombre es fulano de tal, mi número de teléfono es este y mi dirección es esta. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no tiene ni la infraestructura económica ni la infraestructura humana para poder expulsar a 20 millones de ilegales o de hispanos, como ellos dicen, que son 20 millones de ilegales que Donald Trump dijo. Entonces, en realidad, como no tienen la infraestructura, ellos
a través del temor van a hacer que toda esta gente se vaya antes de que puedan ser expulsados. Ahora viene otra amenaza verdaderamente terrible y grave. Y esto la gente no lo está entendiendo, pero es verdaderamente terrorífico. Cuando el presidente Donald Trump dice: aquellos ilegales que no se registren en la lista, es decir, que no se den por aludidos y sean expulsados del país en orden, van a cometer una infracción. Y la infracción les va a costar $1,000 por día. Esto significa que si están un año, los pescan con un año de estar ilegalmente en el país, tendrían que pagar casi $365,000. Y esto va a ser retroactivo por 5 años. Significa que una persona tendría que pagar cerca de $2 millones de multas por haberse quedado en el país ilegalmente. Ahora tú dices: es que eso es increíble, eso es imposible, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar? Bueno, esa es la idea. Estos seres humanos que no salen del país, que no van a salir del país cuando se les dice que salgan, y si los pescan, van a ser encerrados en los centros de detención, en donde van a ir acumulando la mayor cantidad de inmigrantes. ¿Por qué? Porque estos centros de detención obviamente son negocios. Son negocios propiedad de republicanos o de cristianos, que son los que cobran por cada individuo que está encerrado. Entonces, si ellos tienen que pagar $2 millones, significa que muchos de ellos tendrían que pasar el resto de su vida encerrados. Ahora tú me dices: no, es que eso es imposible, eso no va a pasar, porque los balances del gobierno, los checks and balances que le dicen aquí en el gobierno, las leyes, es un país de leyes. Y yo te digo: no es cierto, eso se acabó. Donald Trump destruyó completamente eso. Donald Trump tiene en sus manos la vida de seres humanos, incluso de residentes legales y hasta de ciudadanos, como es el caso de los ciudadanos que expulsaron del país o que han sido arrestados o que incluso los mandaron a El Salvador, a la cárcel de El Salvador de máxima seguridad. Esto significa que no es el hecho de efectuar las leyes, sino de ser agresivos para cumplir todos sus propósitos. Ahora, ¿por qué ellos quieren expulsar a la mayor cantidad de hispanos o de minorías? A los árabes, a los hindúes, a toda la gente, a los asiáticos, a toda la gente que puedan, los van a expulsar. ¿Por qué? Porque una vez que el país esté destruido y semivacío, lo que estos cuates piensan hacer es lo que ya hizo Donald Trump. Con su tarjeta Gold Card, que es una tarjeta ni siquiera de residencia, sino una tarjeta de ciudadanía automática para aquellos multimillonarios que quieran dar $5 millones y pueden venir a los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál sería el incentivo cuando este país está en las ruinas? Bueno, el incentivo mayor es que imagínense que la bolsa de valores está por el suelo, las propiedades están por el suelo, nada tiene valor. Entonces, si vienen los multimillonarios de todo el mundo y vienen y se hacen ciudadanos automáticamente con $5 millones, ellos podrán comprar propiedades, edificios, acciones de compañías, para que esto eleve el valor otra vez de las acciones, de las propiedades, y entonces se crea un mundo nuevo, un mundo multimillonario, un mundo poderoso, un mundo limpio, sin personas no gratas, sino que sea un país blanco al 100%, cristiano al 100% y multimillonario. Esta es la idea que tienen. Ahora, ¿esto es lo que va a pasar? En realidad no lo sabemos. ¿Por qué? Porque ellos pretenden hacer esto, pero no sabemos cuál será el resultado. Ahora, ¿cómo podemos protegernos de todo esto? En realidad, no podemos. No podemos, porque en este programa y en muchos otros programas se les advirtió: si Donald Trump gana las elecciones y gana tanto el Senado como la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, sería increíblemente difícil detenerlo. Lo cual lo hemos visto. Eso de que hay balances y que la Corte Suprema y que las leyes y que el Departamento de Justicia, todo eso se destruyó. Nada de eso existe actualmente. Todos están bajo la voluntad de Donald Trump. La Corte Suprema está del lado de Donald Trump. El Departamento de Justicia está del lado de Donald Trump. Qué increíble que el mismo ejército, Donald Trump, despidió a todas las cabezas del ejército, a todos los generales más importantes, y puso a todos aquellos que son los que le lamen las botas a Trump. Por eso destruyeron todos los departamentos del gobierno, porque esos departamentos eran los que impedían
que Donald Trump hiciera esto en su primer periodo. Ahora yo te pregunto, alguien que va a durar 4 años no destruye el gobierno de esta manera, no destruye la economía. ¿Por qué? Porque su plan es quedarse permanentemente. A lo mejor él no va a durar muchos años, pero igual o está J.D. Vance o está su hijo Donald Trump Jr., que sería el segundo a bordo del poder. Entonces, es increíble de verdad lo que está pasando en los Estados Unidos. Y es increíble porque estamos en el siglo XXI. Nadie se imaginaría que esto podría pasar. Pero tristemente está pasando. Está pasando. No porque no lo ves, no está pasando. Es como la guerra de Ucrania. Los bombardeos, las muertes, la destrucción. Tú piensas como que está muy lejos, como que eso no está pasando. Pero en realidad está pasando. Hay muertos. Aquí tú no ves las deportaciones, no ves a la gente sufriendo, no ves a la gente dividida, no ves a la gente muriéndose del miedo, no ves a la gente huyendo de los Estados Unidos. Pero porque no lo veas, no es que no está pasando. En realidad está pasando. Ahora, eso es algo muy curioso. Lo que está haciendo Donald Trump no solamente son puras payasadas, amenazando a medio mundo, tratando de amenazar a China, poniendo aranceles aquí, poniendo aranceles allá. Esto en la realidad es un circo. Todo esto es una payasada, es una faramalla. ¿Por qué? Porque la atención de todo esto se va para allá. Pero nadie está poniendo atención en lo que está sucediendo en el Congreso, en donde ya pasaron 5 leyes, en donde están oprimiendo el voto, en donde están destruyendo completamente los programas sociales, en donde están destruyendo la estructura del gobierno federal, en donde están haciendo la estructura de manera que los demócratas no puedan ganar nunca jamás elecciones, sino que solamente los republicanos puedan ganar elecciones para quedarse permanentemente en el poder. Ahora, esto es una verdadera dictadura, pero desafortunadamente lo que les decía de la película de Mel Brooks, de la loca historia del mundo con el emperador romano Nerón, parece algo exagerado, parece algo cómico, pero el vivirlo en carne propia en estos tiempos en los Estados Unidos, lo digo otra vez, es verdaderamente terrorífico. La gente está viviendo con muchísimo terror. Y no solamente la gente que no votó por Donald Trump, sino los mismos cristianos evangélicos que votaron por Donald Trump. Aunque hay algunos otros que están aferrados a que no, es que Dios va a usar a Donald Trump y que Dios está usando a Donald Trump y que Donald Trump sigue siendo el salvador del mundo. Y bueno, es algo que de verdad no solamente da pena para con el resto del mundo, sino que de verdad da mucho miedo. Y da mucho miedo porque lo que se está dando en los Estados Unidos se puede replicar en muchas otras partes del mundo. Y eso es lo peligroso. Ahora, ¿cómo es que los cristianos evangélicos siguen apoyando a Donald Trump? Tú te preguntarás. Bueno, esto es una idea que desde los años 70 las organizaciones cristianas evangélicas, encabezadas muchas de ellas por Jerry Falwell Sr., el presidente de Liberty University, que fue quien hizo la coalición con Ronald Reagan en ese entonces. Estas organizaciones estaban conformadas por 75,000 iglesias en los Estados Unidos. Y la intención de ellos era crear una guerra. Ellos decían, vamos a traerlo a la guerra entre el bien y el mal. Entonces ellos decidieron que el partido republicano iba a ser el partido del bien y el partido demócrata iba a ser el partido del mal. En otras palabras, los republicanos eran el partido de Dios y los demócratas eran el partido del diablo. De ahí nace que el partido republicano sea el GOP o el GOP, es Great Old Party, el partido viejo grandioso, por así decirlo. Pero en realidad lo que significa GOP o GOP es God's Own People, que es el partido de la gente de Dios. Entonces, en realidad es un partido cristianizado. Y entonces ellos decidieron y enseñaron a la gente que los demócratas eran el demonio y estaban en una guerra espiritual y tenían que atacar al enemigo de una manera o de otra. De cualquier manera tenían que acabar al enemigo. Y esto los metieron en una mentalidad de que no era una guerra de partidos,
sino que era una guerra entre Dios y el diablo. Y por eso es que los cristianos están tan aferrados a atacar al diablo, a los demonios, a los demócratas, porque les enseñaron que los demócratas matan niños, se comen a los niños, los demócratas hacen puras brutalidades y son malvados y es el partido del diablo simplemente. Entonces, desde entonces vienen creando esta idea del partido del diablo y el partido de Dios. De ahí se viene creando la idea de la guerra espiritual. Los pastores hablan de que esto es una guerra espiritual y que la guerra espiritual tiene que acabarse a través de nosotros peleando contra el mal. Lo cual la verdad es que esto es una reverenda estupidez. Yo te digo, si tú vas a una iglesia donde tu pastor te dice que existe una guerra espiritual, que hay una guerra contra el diablo y que hay que acabar al diablo y que hay que hacer exorcismos en las personas y que hay que sacar a los demonios de las personas y que existe esta guerra entre el bien y el mal, yo te digo, huye lo más rápido que puedas de ese lugar. Porque el que te dice eso es el mismo diablo. Son diablos, son demonios los que te dicen eso. Es una doctrina diabólica, porque eso no es verdad. Te lo digo de esta manera. En la Biblia no hay ninguna evidencia de que Jesús, por ejemplo, haya tenido esa guerra espiritual y que haya peleado contra el diablo. No hay ninguna evidencia de que haya una guerra contra el diablo. Pero sí hay toda la evidencia de que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, uno de los libros más famosos del Antiguo Testamento, dice la Biblia en el primer capítulo que estaba Dios en una reunión con sus hijos. Y entre esos hijos estaba Satanás. Y Satanás le dijo a Dios, ahí hay un hombre que dice que te ama mucho y que te es muy fiel, se llama Job, pero te ama mucho porque es un hombre rico. Pero déjame quitarle todas sus cosas y déjame acabar con todo lo que tiene para saber si te sigue adorando. Y Dios le dijo que no. Pero Satanás insistió y le dijo, déjame hacerlo, dame chance de hacerlo. Hasta que dijo Dios, ok, te doy permiso de que lo hagas, pero no toques su vida. Y de ahí viene la historia de Job. Es una historia increíble. Si tú puedes leerla, te vas a dar cuenta que es una historia terrorífica, pero increíble. Pero lo cual significa que el mismo diablo era o es un gato de Dios. El mismo diablo no puede hacer absolutamente si no Dios se lo autoriza. La absurda idea de que Satanás es un ser con cuerpo de hombre y cuernos y cola de toro, con un trinche en la mano, lleno de sangre y de flamas de lumbre. La verdad es que es un absurdo. Esa es una idea que la Iglesia Católica creó en el año 330, cuando el emperador Constantino decidió que se iba a proclamar la Iglesia Católica como la Iglesia Universal y la única iglesia en el mundo en aquel entonces, y tenían que predicar terror para que la gente se espantara y tuviera que venirse a la iglesia. La verdad es que esa idea del Satanás con cuernos es ridícula, porque yo conozco a mucha gente que tiene unos cuernos más grandes que el que supuestamente Satanás tiene, y son buenas personas. Así de que es una idea absurda lo de la iglesia con lo de la guerra con Satanás. Y la cuestión es esta: el diablo, siendo un querubín que fue destituido de la presencia de Dios precisamente porque se creía tan perfecto como Dios, que se sintió Dios. Y fue por eso que Dios lo desechó, lo botó, porque él se sentía tan lindo, tan guapo, tan inteligente, tan sabio. Eso se me hace conocido. Bueno, fue por eso que lo destituyeron, porque de verdad se sentía Dios, así como el emperador romano Nerón se sentía Dios. Y fue esa la razón por la que lo desecharon. Sin embargo, Satanás no hace absolutamente nada si no Dios se lo autoriza. Ahora tú me dices, bueno, ¿y entonces cuál es el caso de que exista Satanás? ¿Por qué existe el mal? Y la respuesta es muy sencilla. No puede haber bien si no existe el mal. ¿Por qué? Porque precisamente por eso Dios te dio un libre albedrío. El libre albedrío no es otra cosa más que la capacidad de decidir. Tú tienes que decidir entre lo bueno y lo malo. Si tú decides lo malo, no es Satanás, eres tú. Eres tú con tu maldad humana
que es la que decide que tú hagas hacer cosas malas. No es Satanás, eres tú. La idea de Satanás es porque no podría existir el bien si no existe el mal. No podría haber blanco si no hay negro. Por eso Dios dice, tú tienes que ser o blanco o negro, pero no gris. Tienes que ser frío o caliente, porque a los tibios los vomita de su boca. Entonces, en realidad, no hay ninguna guerra espiritual. El bien y el mal está en nosotros mismos. Ahora, eso de que los endemoniados, o de que la gente tiene que orar y ayunar u orar para echar fuera demonios, o que tienen que hacer los exorcismos y con agua bendita y con crucifijos y con todo eso, la verdad es que es una payasada. Todo eso es un absurdo. ¿Que existen endemoniados? Sí, según la Biblia sí los existen. Pero déjame, te platico una historia, bueno, dos historias muy sencillas. Una de ellas es cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, en donde se supone que se transfigura su cuerpo en un cuerpo celestial, y está con Moisés y con Elías. Moisés y Elías representan la ley y los profetas, y Jesús representa la gracia. Es una historia increíble, es una historia hermosísima. Algún día lo platicaremos. Pero bueno, después de ese momento tan glorioso, Jesús baja de ese monte, y al pie del monte hay un hombre con un hijo que está endemoniado. Este hombre se acerca con el muchacho y le dice a Jesús: Maestro, por favor, sana a mi hijo que está endemoniado. Pero le he pedido a tus siervos, a tus apóstoles, que lo sanen, pero nadie de ellos lo ha podido sanar. Yo me pregunto, mira, Jesús venía del monte de la transfiguración. Yo creo que él venía hasta flotando de esa unción tan fuerte y tan poderosa que traía. Cuando llega y le dice a este hombre que sus discípulos no pudieron sacar esos demonios, Jesús lo primero que hizo, y está en la Biblia, tú lo puedes leer, Jesús lo primero que hizo fue voltear a ver a sus discípulos y les dijo: bola de inútiles, ¿hasta cuándo les voy a tener que enseñar y hasta cuándo voy a tener que estar entre ustedes para explicarles lo que se supone que ya deberían de saber? Jesús se enojó. ¿Por qué? Porque los inútiles de sus discípulos no pudieron hacerlo. Entonces, cuando Jesús voltea y le dice al muchacho: sé sano, y se sanó. Los demonios salieron del muchacho. Entonces, yo no veo ahí una lucha, no veo una confrontación espiritual, no veo que Jesús dijo: agarrémonos de las manos, o vamos a orar, o vamos a ayunar. No es cierto. Ahora, hay otra historia curiosa. Cuando Jesús está cruzando el mar de Galilea con sus discípulos, vienen de la ciudad de Tiberias hacia la ciudad de Gadarena, atravesando el mar de Galilea, que es cuando viene la tormenta, y toda esa historia que también está preciosa. Bueno, cuando llegan a la orilla de Gadarena, dice la Biblia que había un endemoniado que estaba atado, encadenado, porque asustaba a la gente y lastimaba a la gente y quería hacerle daño. Yo me imagino como un perro, cuando pasa un perro bravo, ¿no? Cuando pasa alguien, así le hacía, yo creo que este endemoniado. Pero Jesús solamente bajó de la barca. Ni siquiera había abierto la boca, ni siquiera había caminado, cuando el endemoniado, y la Biblia dice que tenía legiones de demonios, es decir, que tenían miles y miles de demonios. Entonces, cuando Jesús baja del arca y el demonio o el endemoniado lo vio, luego se echó para atrás. Dijo: ay, Jesús, ¿por qué vienes hacia mí? ¿Qué tienes contra mí? Y Jesús le dijo: no, ¿quién eres? Y le dijo: me llamo Legión. Y le dice: no nos hagas daño, le dicen los demonios. Dice: danos permiso de meternos a ese hato de cerdos. Danos permiso de ir para allá. Y Jesús le dijo: ok, vayan para allá. Y se salieron del cuerpo del endemoniado y fueron a los cerdos. Finalmente los cerdos se cayeron en un barranco y se mataron. ¿Esto qué es lo que sucede? Que tampoco hubo una confrontación demoníaca, ni Jesús vino tampoco a hacer una oración, ni le puso las manos, ni le pidió a Dios un milagro, Es más, lo único que hizo Jesús fue bajar de la barca. Los demonios reconocieron inmediatamente la autoridad de Jesús, la autoridad de Dios en el cuerpo de Jesús, en la persona de Jesús. Esa misma autoridad que Dios le dio a Satanás cuando le dijo que sí le daba permiso ir a hacerle cosas a Job. Entonces no hay ninguna guerra, no hay ninguna lucha espiritual. Esto se trata de autoridad.
Dice el apóstol San Pablo, porque el evangelio no es cuestión de palabras, sino de poder. Esa es la cuestión. Si tu pastor te dice, ay, vamos a orar, agárrense de las manos, vamos a pedir un milagro, o empieza a orar para que salga un demonio, es una payasada, es una tontería, no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder, ni hay nada absolutamente real en esa persona. Mira, te voy a dar otro ejemplo, con esto termino. Había un brujo o un mago hechicero que se decía llamar Bar Jesús. Y él decía que echaba fuera demonios de la gente. Y él expulsaba a los demonios. Y pasaba un endemoniado por ahí en ese momento. Y vio a este Bar Jesús que decía, yo echo fuera demonios de la gente. Y entonces se acerca esta persona y le dice, ¿quién eres tú? Y dice, soy Bar Jesús. Y yo predico a Jesús, aquel que predica Pablo. Y dice el demonio yo sé quién es Jesús, por supuesto. Es el jefe, es el patrón. Conozco a Pablo porque él tiene autoridad. Pero ¿tú quién eres? Tú no tienes ninguna autoridad. Y dice la Biblia que el demonio se metió en este hombre y le dio una arrastrada, le dio una golpiza y una patiza. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que los religiosos me van a decir, no, es que hay demonios que solamente con oración y ayuno salen. Esto se va a referir a esta misma ocasión cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración. Y este hombre le dijo a Jesús, maestro, mi hijo está endemoniado, por favor sánalo. Cuando él lo sanó y le dijo ridículos a sus discípulos y le dijo inútiles y estúpidos porque no habían aprendido nada, más tarde, cuando ya se le bajó el coraje a Jesús y a los discípulos se les pasó el susto, entonces le preguntaron a Jesús, oye maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera demonios? Y Jesús les dijo, porque hay demonios que salen solamente con oración y ayuno. Pero Jesús no se refería a que tú tienes que ayunar y orar para echar fuera demonios. No, eso fue lo que dijo Jesús. Lo que Jesús dijo fue, eres tú el que tiene la autoridad y el que representa esa autoridad que se supone que Dios te dio para echar fuera demonios. Pero cuando no tienes esa autoridad, lo único que tienes que hacer es sacrificar tu carne para que el Espíritu vivifique. Por eso dice el apóstol San Pablo que para que el Espíritu vivifique, tú tienes que martirizar tu carne. Por eso tienes que ayunar para que el espíritu, cuando el cuerpo está débil, el espíritu se vivifica. A eso se refería. No es que tienes que ayunar, porque entonces tendrías que echar fuera demonios con el ayuno y la oración. Y entonces el poder de Dios no tiene nada que ver. No es una locura. Por eso todas estas cosas que te han enseñado, la verdad, son pura faramaya. Es una payasada. Es una instrucción que la iglesia ha puesto en tu mente y que ha usado para hacerte sentir que tú tienes necesidad de la iglesia y que tú tienes necesidad de que alguien ore por ti y que tú tienes demonios y que entonces tú cuando seas sano tienes que luchar contra los demonios de otras personas que están endemoniados, en este caso los demócratas. Y entonces tú no puedes ser liberado hasta que no seas parte de la iglesia. Y cuando eres cristiano evangélico, entonces ya no tienes demonios y entonces tú tienes que pelear contra los demonios para que puedan cristianizar este país. Es muy triste porque no sé, después de más de 200 años que esta nación fue establecida y edificada, para que vaya a quedar en ruinas y destruida por la iglesia cristiana evangélica en los Estados Unidos. Esto es lo más problemático y lo más delicado. En realidad, pues si este mundo se va a destruir gracias a los cristianos, pues ni modo, ellos lo quisieron así. Pero lo peligroso es que esto que está pasando en los Estados Unidos se ha exportado al resto del mundo. Y déjenme decirles, está pasando. Estos cristianos evangélicos blancos se están expandiendo particularmente en toda Latinoamérica. Porque si tú no sabes, la doctrina Monroe significa que el presidente Monroe, un presidente de los Estados Unidos, declaró que Dios les había entregado no el territorio de los Estados Unidos, sino Latinoamérica. Todo el continente americano era para los Estados Unidos. Y así como los cristianos evangélicos quieren establecer que los Estados Unidos sea una nación cristiana, así quieren establecer que todo el continente sea cristianizado. Si tú crees que lo que yo te estoy diciendo es una exageración o no lo crees, igual, si tienes pruebas para decir que lo que yo te estoy diciendo, tanto históricamente como bíblicamente, no es verdad,
Mándame las pruebas, mándame un mensaje, tráeme las evidencias y convénceme de lo contrario. Nos vemos a la próxima.